Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de hoy de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos. Hoy domingo 28 de febrero de 2021, impartido a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Estamos viendo el contrainterrogatorio. En el video anterior, jóvenes, habíamos mencionado lo de la lectura de apoyo para recordar la memoria. Es apoyo de memoria, o sea, se solicita lectura para apoyo de memoria. Después dice adelante, vamos a tener que señalar sobre qué punto es lo que se va a leer. Al realizar el contrainterrogatorio, se debe emplear un lenguaje ordinario, un lenguaje común, es decir, no hablar estrictamente con términos legales, pues no todos los testigos son abogados. Por lo tanto, se deben de hacer preguntas con un lenguaje fácil de entender para cualquier persona y que puedan comprender para que el contrainterrogatorio sea fluido. Incluso si uno le formula preguntas a un testigo en algún concepto que no entienda, puede ser que no sea la respuesta que uno espera. Bueno, es esencial que en el contrainterrogatorio se formulen preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría, porque el testigo puede ponerse a discutir con nosotros, pues obviamente al ser testigo de la contraparte puede presentarse hostil. Además que no comparte nuestras conclusiones, pues las suyas siempre van a ser diferentes. Se debe evitar siempre discutir con el testigo, pues esto resta seriedad al contrainterrogatorio y daría la impresión que no tenemos argumentos para desacreditar al testigo o a su testimonio. Las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son las idóneas en el contrainterrogatorio, como ya se vio, como ya se dijo. Estas preguntas deben ser sobre los puntos que al litigante le interesa, pues lleva un fin claro: afectar la credibilidad del testigo. O sea, el testimonio, mejor dicho, el testimonio del testigo. En el contrainterrogatorio es necesario verificar la veracidad de la prueba y credibilidad de los testimonios. Y las preguntas sugestivas, pero no argumentativas, pero tampoco abusivas. Y en las declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores, cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse un traductor o un intérprete y se le permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes en conformidad a lo que señala el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es de suma importancia que el abogado conozca las técnicas de litigación oral y debe observar y respetar las reglas en las diferentes etapas del proceso penal para una defensa adecuada conforme a derecho, ya que los conocimientos en estas nuevas formalidades son indispensables en el desempeño de la profesión de licenciado en Derecho. ¿Qué preguntas nos pueden impugnar durante el interrogatorio? Las preguntas impugnables son aquellas que, conforme a nuestro ordenamiento, estarían prohibidas, por lo que podrán ser vetadas o después ser objeto de impugnación del contrario. Para facilitar su examen, vamos a categorizar esta modalidad de preguntas desde una perspectiva genérica, es decir, de aplicación para cualquier jurisdicción, puesto que a pesar de que los ordenamientos civil y penal establecen determinadas prohibiciones, lo cierto es que existen una serie de preguntas que la práctica forense considera impugnables, por lo que afectarían a todos los órganos. Tenemos primero las preguntas capciosas. Son aquellas que, debido a la forma de su colaboración, inducen al error al testigo, favoreciendo con ello al interrogado.
El fundamento de su prohibición en nuestro ordenamiento reside en que la información suministrada por el testigo al contestar es ajena a su voluntad narrativa, pues procede de un error o confusión derivado del formato de la pregunta. Bueno, ya se terminó el segundo video. Bueno, ¿qué ejemplo podemos tener de estas preguntas capciosas? Que le pregunte al testigo, ¿qué hacía usted en el botellón? Y dice el testigo, pues pasando el rato con mis amigos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol? Sí, contesta el testigo, tomábamos unas cubatas y echar el relajo y todo. Y le vuelven a preguntar, ¿y quién de ustedes llevaba la droga con la que se traficó? O sea, aquí no se ha hablado en ningún momento de droga, porque aquí sale que estaban tomando alcohol, pero son capciosas porque vean cómo se sale de contexto para preguntar sobre droga y en las preguntas no hay nada de droga. Aquí que eso lo hubiera sido en un caso dado, pues puede ser que se estaban drogando o bien nada más las llevaban para comercializar, como dice, ¿quiere usted llevar la droga con la que se traficó? Seguimos. Las preguntas impertinentes son aquellas que no guardan relación sustancial con el hecho que se está juzgando, por lo que no aportan relevancia alguna a la solución de la controversia. Por ejemplo, ¿qué hacía usted en el botellón? Pues pasando el rato con mis amigos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol? Sí, tomábamos unas cubatas y echábamos relajo. Y les preguntaban, ¿y por qué bebían? Bueno, ¿qué tiene que ver con el asunto que se está investigando, el motivo por el cual estaban tomando? Hay preguntas también que se llaman inútiles, aquellas preguntas que según las reglas y los criterios razonables y seguros, en ningún caso pueden contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Dicho de otro modo, son los que no resultan adecuados para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. ¿Leyó usted el contrato en todos sus términos? Sí, es el testigo. ¿Y firmó usted el contrato? Y le preguntan, ¿lo firmó en todas sus páginas? Entonces digo, es una pregunta inútil. Si te dicen que, vamos a suponer que sí, sí lo firmé, bueno, preguntarle que si lo firmó en todas sus páginas, ¿qué tiene que ver? La persona ya dijo que lo firmó. Al menos que existiera el caso de que una de las páginas no sea la firma de esa persona, que sea también el motivo de debate en juicio. Preguntas coactivas son preguntas en las que el interrogador, mediante el empleo del lenguaje verbal y no verbal, hostiga y presiona al testigo, coartando así su libertad para formular su respuesta. Estamos hablando, por lo tanto, del empleo de un componente agresivo sobre el testigo que, dependiendo de diversas circunstancias concurrentes, limitará su capacidad de emitir su testimonio. Estas preguntas plantean muchas dudas a efecto de su admisión, ya que esta decisión dependerá de factores como la persona del testigo examinado, el aporte de su testimonio o trascendencia del mismo, la presumible falsedad de la declaración que se está evacuando, la importancia del asunto que se está debatiendo, etc. Por ejemplo, entonces usted no vio al acusado salir corriendo del bar. No, no lo vi. Pero, ¿cómo puede usted decirnos que no lo vio? ¿No se da cuenta que mentir en juicio está penado con la cárcel? ¿Va usted a seguir ocultando los hechos o va a decirme la verdad? Por favor, deje de proteger al acusado y contesta mi pregunta. Se le está coaccionando al testigo. Por ese tipo de preguntas están prohibidas. Hay preguntas también que son poco
claras, que son preguntas defectuosamente formuladas que impiden al testigo entender cuál es el objeto de la misma y que podrían incluirse entre las preguntas capciosas. Aquí encontramos las preguntas confusas, una formulación poco clara, ambiguas, que sugieren diversas cuestiones poco claras, y las vagas, una amplitud excesiva acompañada de la falta de claridad. El fundamento de la prohibición de estas preguntas reside en que nuevamente se pretende evitar que se incorpore a la actividad probatoria una información aportada erróneamente por parte del interrogador. Por lo tanto, lo que se pretende al proscribir estas preguntas es que la información que ingrese en el procedimiento derive del conocimiento del testigo y no de un error o bien una confusión. Hay un ejemplo. Y entonces la realidad fue que al entrar en el bar, Luis estaba agresivo porque vio a María y donde la había visto. O sea, no hay una concatenación lógica con esta. Hay dos, tres preguntas aquí. Por eso es confusa. ¿Qué había en común entre María y Luis? Es una pregunta ambigua. ¿Cómo era el acusado antes de la agresión? O sea, ¿cómo era el acusado de qué? Es una pregunta vaga. Están también las preguntas compuestas. Son aquellas preguntas que introducen dos o más cuestiones en la misma pregunta, de forma que su enunciado se compone de dos preguntas que podrían realzarse en forma independiente. Tenemos, por ejemplo, entonces, cuando llegó Luis en el Renault al parking del bar, ¿llevaba consigo el bate de béisbol? O sea, si ustedes se dan cuenta en la formación de la pregunta, no hay una concatenación lógica en la redacción de la pregunta. Y hay preguntas que contienen valoraciones, opiniones o conclusiones. Cuando el testigo, bueno, yo opino, pienso que lo pudo hacer porque es una persona que tiene. O sea, esas opiniones no se toman en cuenta. La información que ingresa en juicio como consecuencia de la declaración del testigo se circunscribe a los hechos que ha percibido con sus sentidos o que conoce, por lo que toda información con la que el testigo realice valoraciones, conclusiones u opiniones sobre los mismos son irrelevantes para la decisión del caso. Por lo tanto, si al testigo se le pregunta sobre una valoración o conclusión, lo que está haciendo es especulando sobre los hechos objeto de la prueba. Por ejemplo, entonces, ¿cree usted que Luis se encontraba fuera de sí y que no sabía lo que hacía? ¿Cree usted? Eso es ver, está escrito por su opinión. Sería preguntas que contienen valoraciones, opiniones o conclusiones que no se deben emitir. ¿Piensa usted que María, fue al bar con el propósito de provocar el celos a Luis? Esta regla, centrada en la declaración de testigos griegos, tiene sus excepciones, dado que a mayor experiencia del testigo en determinada materia, mayores opciones habrá de relatación de esta regla. Aquí le preguntas a un testigo, diga, no le voy a preguntar, ¿qué piensa usted o piensa esto o considera usted eso? Porque sus opiniones o valoraciones no deben de ser tomadas en cuenta. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Estas preguntas, ¿de qué van a servir? Pues cuando ustedes estén interrogando, sepa que se tiene que objetar. Si al momento que su contraparte hace una pregunta de estas que están prohibidas, pues simple y sencillamente se objeta y se le dice al juez, ya, objeción, pregunta capciosa, objeción, pregunta sugestiva, objeción, pregunta repetitiva, objeción es una pregunta, no podemos decir impertinente,
Todo eso es la objeción y decir de qué se trata. Les pregunto a Kenny, Sergio y Jessica, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe, yo ninguna duda, todo ha estado claro, la forma de las preguntas, todo está bien. Ok, perfecto. Profe, con respecto al examen, ¿lo que vimos ahorita va a venir también o solo en el cuestionario? Solo en el cuestionario, lo de la clase es para el cuestionario. Y el examen es material de la semana 1 y 2. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Tenemos también las preguntas repetitivas, que son aquellas preguntas que realizadas más de una vez durante el interrogatorio versan sobre una materia que ya ha sido respondida por el testigo. ¿Dónde se encontraba usted a las 22:30 horas? Sentado en el interior del bar junto a la ventana. Estaba sentado para ver si se aproximaba María, si ya te dijo el testigo que estaba sentado. O sea, vean ustedes, por eso hay que escuchar qué es lo que va a contestar y de ahí partir para hacer la pregunta. Sí podemos nosotros tener un catálogo de preguntas que tenemos que preparar para el interrogatorio, pero hay que saberlas manejar según como vaya respondiendo el testigo. Si al oír como el Ministerio Público interroga a su testigo, por ejemplo, somos defensa, se deben de anotar las preguntas que está contestando el testigo para saber qué vamos a repreguntar o a contrainterrogar. Bueno, hay preguntas que tergiversan la prueba. Son preguntas a través de las que el interrogador asume que son ciertos determinados hechos sobre los que no ha habido prueba en juicio o que existiendo la prueba, esta no se ajusta a la información de la pregunta. O sea, interrogan a un testigo y dan por hecho tal cosa. Pero usted estaba sentado en la esquina de su casa. O sea, ahí se tiene que objetar pregunta que tergiversa la prueba, porque en ningún momento ha dicho el testigo que esté sentado en la esquina de su casa, ni tampoco en el expediente cobra eso. ¿De dónde saca el abogado para decirlo? O simplemente está buscando confundir al testigo. Eso es sobre la marcha. Y en conclusión, podemos decir que es fundamental que a la hora de preparar los interrogatorios nos cercioremos de que no estamos empleando preguntas susceptibles de ser prohibidas o impugnadas, lo que nos ahorrará muchas incomodidades y simultáneamente nos permitirá realizar un interrogatorio fluido y centrado en lo que realmente interesa, que es obtener un testimonio acorde con nuestros objetivos. Y así estaríamos concluyendo, jóvenes, porque son la cuestión de las preguntas, interrogatorio, contrainterrogatorio, las preguntas, cómo se deben hacer preguntas y cuáles no se deben de realizar. Ya tienen ustedes su examen en plataforma, de recuerdo, tienen todo el día de hoy. Bueno, lo que resta del día de hoy hasta antes de la medianoche, 23:59 horas. Pero también ya tienen su actividad. La actividad de esta tercera semana cierra mañana. ¿Y qué es lo que van a hacer en su cuestionario? La síntesis de la semana 3, porque el examen está basado en el material de la semana 1 y la semana 2. Tienen todo a su disposición, biblioteca virtual, lecturas sugeridas, tienen también el código nacional, que si no lo tienen, también está en plataforma. Está un video muy interesante respecto de los temas que estamos tratando. Tenemos imágenes alusivas a los temas por su explicación, su definición, su concepto. Está la actividad, está la síntesis, es la síntesis semanal que subo a plataforma y está su examen. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, ya sea sobre la mecánica del examen o de la clase. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre todo lo que hemos estado platicando? Que todo quede muy claro
Jessica, Kenny y Sergio. Ninguna duda, profe, todo claro. Perfecto. Perfecto. Y ya su examen ya debe estar abierto en plataforma, ya está corriendo sus términos para contestar. Creo que también si sus compañeros, hay dos que entraron y que salieron, que ya chequen la plataforma, porque en la plataforma están las instrucciones. Yo se las estoy reiterando en el video de la clase para retroalimentar. En la plataforma están las instrucciones. Los jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Si no, les pido de ustedes, ¿tienen alguna clase después de esta hora? No, profe, ya es la última. Bueno, entonces pueden empezar a contestar su examen. Y si tienen tiempo, empiecen a hacer su actividad. No obstante que tienen tiempo mañana, pero algunos de ustedes que trabajan. Mejor así van saliendo de las obligaciones escolares que hay que cumplir con la actividad y el examen. Les agradezco entonces su atención y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo domingo, el primer domingo de marzo, con la semana número 4. Ya nos estamos acercando a final del módulo, que se está yendo rapidísimo. Pues continuamos, y la próxima semana vamos a continuar. Perfecto, profe, hasta la próxima. Con el juicio oral, la próxima semana continuamos hasta llegar a la sentencia. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, que pasen buenas tardes y un lindo domingo. Igualmente, profe, buenas tardes. Hasta la próxima.